Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy les vamos a hablar sobre los efectos de la acción de ácidos sobre las propiedades mecánicas del hormigón. El grupo está compuesto por mi persona, Arias Meléndez Eric Anderson, Espinosa Suxo, Milagro Jesús y Peredo Basilio Brand Townsend. El concreto, al ser una de las sustancias más utilizadas a nivel mundial para la construcción de edificaciones, suele estar afectada o suele estar en contacto con agentes químicos como los ácidos, los cuales generalmente deterioran al concreto y producen fallas en su resistencia a la compresión, durabilidad, permeabilidad e estanqueidad. Por lo general, el concreto se ve afectado en industrias como la papelera, láctea, de fertilizantes, en plantas de tratamiento de aguas residuales y en obras hidráulicas. Por lo que nosotros nos hemos tratado como objetivo identificar los principales efectos perjudiciales para las propiedades mecánicas del concreto, así como también dar una propuesta de diseño con la cual alcancemos comportamientos óptimos de este. Como les mencionaba, las propiedades que principalmente se ven afectadas son la resistencia a la compresión, durabilidad, permeabilidad y estanqueidad. La resistencia mecánica disminuye así como su durabilidad y aumenta el nivel de porosidad y permeabilidad del concreto. Los ataques químicos sobre el hormigón se pueden dar por acción de sulfatos, acción de ácidos o acción de cloruros. El daño por los ácidos sobre el concreto se da cuando las sales, perdón, exacto, cuando los ácidos atacan las bases y las sales básicas formadas por la hidratación del concreto, deteriorándolo por la formación de sales solubles y por procesos de eliminación del hidróxido de calcio presente. La velocidad con la que los ácidos atacan al concreto suele estar determinada por la concentración de la sustancia ácida, la temperatura a la que se encuentra y el grado de exposición al que el concreto al que el concreto está expuesto. Perdón. Em, Ahora, en anteriores investigaciones se determinó que las relaciones de agua y cemento bajas ayudan a mejorar el comportamiento de nuestro concreto, así como también el grados de permeabilidad bajo y el uso de aditivos inclusores de aire o aditivos superplastificantes. Ahora mi compañero procederá a explicar los diseños. Los materiales a usarse para el diseño son los siguientes, lo que es agua potable, arena gruesa, piedra chancada, el cemento tipo 2, el cual presenta una resistencia alta a los sulfatos, el nanosílice, HP300 en forma líquida y un superplastificante, SICASEM. Siguiente, por favor. Ahora, empezamos primero con un diseño de mezcla por el método ASI, sin el aditivo de nanosílice. Aquí tienen los materiales y con ya ensayos granulométricos anteriormente realizados para el caso del agregado fino y agregado grueso, obtienen los datos de su peso unitario, peso unitario compactado, los pesos específicos, la humedad, la absorción y el módulo de fineza. Tal como se observa en la tabla, aquí ya se tienen los datos, requerimientos para hacer el diseño. En este caso, el F'(R) se halla mediante la tabla 9 a 11, ya que no hay unos datos estadísticos para poder determinar su división estándar. Lo que es el aire atrapado se halla mediante la tabla número 2 y lo que es el volumen unitario del agua se halla mediante la tabla número 1. Siguiente, por favor. Siguiendo con los requerimientos para calcular la relación de agua y cemento, en este caso lo hemos hecho por una condición especial de exposición y como estará sometida a sulfatos, en este caso hemos puesto que la condición que esté expuesta a agua de mar o agua salobre. La tabla número 4 nos indica para calcular el volumen de concreto compactado y de esa forma calcular el volumen ya del agregado grueso en el concreto. Cabe recalcar que acá solamente nos dan los valores para un módulo de fineza de 3. Y como nuestro módulo de fineza es de 3,18, se tiene que hacer un método de extrapolación para poder calcular el volumen del agregado grueso. Siguiente, por favor. Aquí ya se tienen los elementos y de sus cantidades en kilogramos y en metros cúbicos. Aquí, como se muestran, la cantidad del superplastificante se define tal cual como su dosificación, la cual nos indica que es 0,5 litros por cantidad de bolsas de cemento. En este caso, como hay 11,29 bolsas de cemento, la cantidad a usar será de 5,647 litros. Luego de ello pasaría a hacerse ya la corrección por humedad, en donde el aporte de agua total sería de los agregados sería de 3,83. Y una vez ya obtenido ese dato, se puede corregir la cantidad de agua total, que sería 2,18. Y en base a ello ya se podría calcular el volumen y la cantidad en kilogramos de los demás elementos. En este caso variaría la cantidad del agregado grueso y el agregado fino. Los otros elementos se mantendrían con su mismo peso y volumen. Siguiente, por favor.
Y ahora el diseño de mezcla por método ácido con inclusión de nanosílice. El nanosílice tiene un peso específico de 1060 kilogramos por metro cúbico y su dosificación es del 0.225%. En este caso, los valores de los demás materiales se mantienen igual que en el anterior, por lo que no varían. Y aquí se muestran las respectivas tablas del método, así que se han usado para calcularlo. Siguiente, por favor. Ya. Y una vez ya con ello, se puede resellar de nuevo el aporte de agua de los agregados, y nos sale en este caso que es un 3,83. En este caso ha sido menos que el anterior, ya que se le ha añadido nanosílice. El agua final vendría a ser un de 2,18.61 litros. Y bueno, aquí ya en la tabla se muestran los valores finales de cada material y su volumen que ocupa en concreto por metro cúbico y su cantidad en total de kilogramos. Para tal caso, con la adición de nanosílice, tanto el volumen del agregado fino como el lado grueso se han reducido, pero en cantidades menores. Ahora sí le doy paso a mi compañera para que hable el método de la combinación de agregados. Bueno, primero haremos el método sin añadir el nanosílice. Los materiales y los datos ya los especificó, son los anteriores que especificó mi compañero. Tenemos que hallar lo primero, el volumen parcial, el volumen de los agregados, y la diferencia acá será hallar el módulo de fineza global. Con esto podremos hallar los porcentajes de agregado fino y agregado grueso. Luego de ello podremos pasar al diseño en seco, el cual tendremos en cantidades por kilogramo y también por volumen en metro cúbico que ocupa cada uno de ellos. Siguiente diapositiva, por favor. Luego de ello haremos la corrección por humedad. Como podemos ver, el agregado grueso está quitando agua a la mezcla, mientras que el agregado fino sí está aportando agua a la mezcla. Como corrección tenemos que el agua final a utilizar va a ser de 221,380 litros de agua. Luego de ello podemos pasar al diseño en obra. Tenemos cada cantidad por kilogramo, el volumen que ocupan en un metro cúbico. Luego de ello lo pasamos en relación a kilogramos de cemento. Luego lo pasamos por bolsas de cemento, teniendo como resultado al final las bolsas a utilizar de cemento de aproximadamente 11 bolsas de cemento. Para lo siguiente será añadiéndole el nanosílice en el diseño. Los datos se mantienen, igual haremos uso del superplastificante. De igual manera hallamos el volumen parcial, el volumen de los agregados y el módulo de fineza global. Luego acá en el diseño en seco podemos ver que el nanosílice ocupa un volumen muy pequeño dentro de un metro cúbico de cemento concreto. De igual manera hacemos la corrección por humedad. Como podemos ver, acá se obtiene un valor menor a un diseño sin nanosílice, teniendo como resultado el agua final de 221,371 litros de agua. Siguiente diapositiva, por favor. Luego pasamos al diseño en obra. Acá señalamos cada elemento del concreto en cantidades por kilogramos, el volumen en metro cúbico, y como podemos ver el nanosílice, comparándolo a kilogramos de cemento, sí, ocupa igual un kilogramo muy pequeño, ¿no? Que es 0,02 kilogramos por cemento. Igual las bolsas de cemento de utilizar se mantienen. Bueno, ahora mi compañero va a hablar del primer ensayo que se realizó. Bueno, antes que nada, el diseño de mezcla de elección fue por el método ASI, ya que a comparación del de combinación de agregados, la proporción de agregado fino y agregado grueso no está tan desproporcionada, ya que en el caso de lo que es combinación, el volumen del agregado grueso sobre el total vendría a ser del 98%, dejando casi un mínimo uso del agregado fino. Mientras que por el método ASI, la proporción está más balanceada en un 53-47% aproximadamente. Y además de que los ensayos realizados se han encontrado que la mayoría de ellos son por mezclas de método básico. Bueno, ahora sí, con el ensayo que se ha hecho, es resistencia a la comprensión que se ha encontrado, en este caso para un concreto simple, el cual ha sido curado a los 7 días, se tiene una fuerza promedio de 400,94 kilogramos por centímetro cuadrado. Y mientras que con nanosílice tiene 424,14 kilogramos por centímetro cuadrado. Siguiente, por favor. Ahora, mientras que un concreto simple curado a los 28 días obtiene una resistencia promedio de 458,59 kilogramos por centímetro cuadrado, y un concreto con nanosílice tiene una resistencia de 487,41 kilogramos por centímetro cuadrado. Dado estos resultados de la tabla, procede, por favor. Teniendo estos resultados de la tabla, ¿cómo se llama? Se obtiene que ambos concretos superan la resistencia inicial requerida, que era 280 kilogramos por centímetro cuadrado. Sin embargo, el concreto con adición de nanosílice presenta una mayor resistencia en lo que es el concreto simple, por lo que diseñar un concreto con este aditivo sería fundamental, primero para tener
una buena resistencia en lo que va a ser la exposición de sulfatos y además de que mejore sus propiedades mecánicas en lo que respecta a la compresión. Así, siguiente, por favor, para determinar el ensayo de permeabilidad. Diapositiva anterior, por favor. Bueno, la permeabilidad es la capacidad del concreto que tiene para dejar pasar sustancias líquidas dentro de su estructura sin afectarla. En un concreto simple se obtuvo un resultado de 1,69 por 10 a la menos 11, mientras que un concreto haciendo uso del nanosílice de 8,47 por 10 a la menos 12. Y como resultado se obtuvo una variación del menos 50%. Esta será la tabla que utilizaremos para clasificar cada uno de los concretos. Un concreto simple se clasifica con una permeabilidad baja, mientras que el concreto adicionado con nanosílice se encuentra en una permeabilidad baja, y mientras que el concreto simple es una permeabilidad media. En el caso de nuestro diseño, el nanosílice ocupa un 0,225% por peso de cemento. Esto logró reducir la permeabilidad en un 50% aproximadamente, en un curado a los 28 días. Siguiente diapositiva, por favor. Como conclusiones de nuestro trabajo, tenemos que el efecto nocivo de los ácidos en la resistencia del concreto va a depender de la concentración de la sustancia, la temperatura a la que se encuentre, las condiciones de exposición y la solubilidad de los materiales que componen el concreto. La siguiente conclusión es que las principales propiedades del concreto que se ven afectados por los ácidos son la resistencia mecánica, la durabilidad y la permeabilidad. También una relación de agua-cemento baja más el uso de aditivos reductores de agua y superplasificantes nos ayudan a obtener un concreto con alta densidad, sin vacíos, de baja permeabilidad y con mayor resistencia a la compresión. Nuestras recomendaciones son que para obtener resultados precisos en el diseño de mezcla, es recomendable realizar los ensayos de manera cuidadosa y siempre siguiendo las normas técnicas, además de contar con un laboratorio equipado, que es lo ideal. Además, como futuros ingenieros civiles, tenemos que innovar en los resultados de diseño de mezcla, que cumplan los requerimientos, que garanticen la seguridad y que además generen menores costos e impactos en el ambiente. Es por ello que tenemos que tomar todas las medidas preventivas en el diseño de concreto para no llegar a la demolición de las estructuras. Eso sería todo. Muchas gracias.